Vrijdagavond is een speciale dienst gehouden voor Chris Kremers en Lisanne Vroon. De meisjes van begin 20 die bij een wandeltocht in Panama op 1 april spoorloos verdwenen. Na een maandenlange zoekactie werd eind juni duidelijk dat de meisjes om het leven zijn gekomen. Voy a ser franca, este caso se manejó muy mal. Las autoridades de Panamá claramente no siguieron los estándares típicos en el manejo de las escenas del crimen y las pruebas forenses. Esto fue culpa de varios funcionarios panameños. El paquete de huesos fue enviado por la Fiscalía de la provincia de Chiriquí y venía con breves instrucciones. Estos restos fueron encontrados a orillas del río Culebre. Los enviamos a analizar. La nota llevaba la firma de la fiscal Betsaida Pitti, que recordemos que después fue despedida. El documento carecía de una descripción detallada de la cadena de custodia, información necesaria en este tipo de casos. La información debe incluir lugar del hallazgo, la ubicación exacta, la recogida de los restos, el embalaje y el traslado desde el lugar de los hechos. Esto no fue el caso. Según Octavio Calderón, criminólogo del caso, consideró que Betsaida Pitti debió ser inhabilitada mucho antes para participar en el caso. Es motivo suficiente para inhabilitarla de la investigación, hecho por lo que después fue descalificada. Hernán Mora reemplazó a Betsaida Pitti en enero de 2015, solo 3 meses después de lo sucedido, probablemente por decisión de Ana Belfon, la entonces fiscal general de Panamá, y fue un buen movimiento, especialmente considerando que la familia Kremers demandó a la Fiscalía de Panamá en tribunales internacionales. Panamá realizó múltiples búsquedas en la zona, pero había más de un problema. Los procedimientos de recolección de evidencia fueron deficientes. Los lugareños a menudo interrumpían los sitios de investigación, como los pantalones cortos de mezclilla doblados que supuestamente se encontraron en el río. Muchas pruebas no fueron seguidas, como las huellas dactilares. El caso se cerró antes de que las preguntas pudieran recibir respuestas apropiadas. La comunicación con el público era deficiente. Ninguna información se puso directamente a disposición del público. No voy a entrar en muchos detalles sobre cada una de estas cosas, y no voy a discutir el papel de cada político en el resultado del caso. Por último, mencionaré esta importante información, en el que el forense afirma que los restos de Lisanne parecían estar manipulados de alguna manera, lo que el gobierno panameño ignoró. El caso se cerró en marzo de 2015. Esto fue aproximadamente un año después de que las 2 chicas desaparecieran. Había muchas pistas adicionales a seguir, pero los líderes de Panamá claramente querían dejar esto atrás. Después de que los buscadores terminaron de recolectar los huesos, como lo había comentado antes, los investigadores forenses descubrieron que los huesos de otras 3 personas se encontraron mezclados con los huesos de Chris Kremers y Lisanne Vroon. Así que esto no fue la primera vez que ocurrió. El hueso largo que encontraron corresponde al antebrazo izquierdo de un menor de edad, y el otro hueso de la parte de un cráneo, cuyo ADN es de un adulto varón. Aparentemente, los huesos de varias personas estaban esparcidos en el río Serpiente, y esos otros huesos fueron descubiertos inesperadamente. Según un portavoz, estos otros huesos probablemente provenían de un cementerio indígena destruido. La tribu indígena de esta zona es la tribu Negobe, y son muy respetuosos con los muertos. Utilizan ataúdes y solo entierran a los muertos en tierra firme. No depositan cadáveres en los ríos, por ejemplo. Tampoco es probable que construyan un cementerio cerca de un río, sabiendo bien que la temporada de inundaciones es un evento anual. Quizás un cementerio antiguo estaba cerca de un río, pero si las lluvias y las inundaciones arrastraron los huesos al río, tengo curiosidad por saber cómo un antiguo hueso largo del antebrazo de un menor de edad que estaba descompuesto logró sobrevivir a las turbulentas condiciones del río, mientras los huesos de Chris se rompieron en fragmentos. Seguramente la pelvis de una mujer adulta recientemente fallecida es significativamente más fuerte que el frágil hueso del antebrazo del menor que se había descompuesto. Creo que la oportunidad en que se encontraron estos huesos inesperados contribuyó a que el caso se cerrara tan abruptamente a partir de entonces. Aunque las autoridades de los países desarrollados probablemente verían que el descubrimiento de estos huesos merecía una mayor investigación, los líderes de Panamá probablemente vieron esto como una vergüenza, especialmente a la luz de la publicidad internacional. Además, como se mencionó anteriormente,
Hay muchas otras inconsistencias con este caso, como el estado de la mochila azul, las huellas dactilares que nunca se investigaron. Incluso, no se investigó el lugar de donde las hojas y tierra fueron encontrados en la misma mochila. Luego tenemos las fotos de la cámara que se ven recortadas y muchas más partes no concluyentes del caso. Este caso no debería ser un misterio. Había amplia evidencia en este caso, ciertamente suficiente para descubrir la verdad. La evidencia fue mal manejada. No se siguieron las pistas. El caso se cerró demasiado pronto. Personas de interés murieron misteriosamente después de los días y semanas de la desaparición de Chris y Lisanne. Había pruebas suficientes para resolver este caso. Y ahora otra parte importante del caso de la que no te han hablado. Otro detalle interesante es que las gafas de sol que llevaba Chris parecen de color marrón, mientras que se ven de color diferente cuando se juntó con el contenido de las bolsas. ¿O es solo el efecto del sol y los elementos? Sin embargo, las gafas de sol se encontraron dentro de la mochila. La mujer que dirigía las investigaciones, la fiscal Betsaida Pitti, cree que el aspecto blanqueado de los huesos de Chris es el resultado de haberlos blanqueado con el sol. Sin embargo, sabemos que esta fiscal fue despedida después, y no está claro por qué los huesos de Lisanne, que fueron encontrados cerca de los de Chris, no mostraron tal blanqueo. Además, el hueso de Chris en realidad no parece un hueso típicamente blanqueado por el sol. La fiscal Betsaida Pitti tampoco explicó con más detalle el diferente estado de descomposición. Es un elemento misterioso para el caso. ¿Cómo es que el bosque nuboso alto y húmedo, y dentro de los 79 días, los huesos del pie encontrados de Lisanne mostraron un proceso de descomposición lento e incluso tenían algo de piel adherida, mientras que el hueso pélvico de Chris parecía completamente blanqueado? El contraste entre los huesos de Lisanne Frohn, que aún tienen la piel intacta, pero los huesos de Chris están limpios y sin restos de tejido corporal o incluso grasa corporal. Quiero decir que el pie se encontró intacto después de 2 meses y medio de que las chicas desaparecieron, mientras estaba en la jungla, al aire libre y húmedo e infestado de animales. Esto es sorprendentemente peculiar, porque lo primero en descomponerse normalmente deberían ser los tejidos blandos, incluida la piel. En 1999, una mujer holandesa pereció, por ejemplo, en un tramo similar de la jungla a 80 kilómetros de distancia en la cercana Costa Rica, y su cuerpo fue encontrado gravemente descompuesto después de solo unas 3 semanas, mientras que los huesos de Chris parecían haber estado descompuestos durante 2 años en lugar de solo 2 meses. La nueva información del archivo del caso reveló que su hueso pélvico aparentemente se encontró en el agua, atrapado en una roca. Si esta información es correcta, entonces tal vez el agua sea la culpable del avanzado estado de descomposición de sus huesos, aunque su costilla parecía igualmente blanqueada mientras se encontraba en tierra. El forense escribió sobre las tasas de descomposición. Hay 5 etapas de descomposición en orden: fresca, hinchada, descomposición activa, descomposición avanzada y descomposición esquelética. Los restos de Chris alcanzaron la 4ª etapa, descomposición avanzada. Esto se debe a que no había carne presente en los huesos. Extrañamente, los restos de Lisanne estaban solo entre la 1ª y la 2ª etapa. De hecho, todavía había larvas de insectos en sus restos. Las chicas murieron supuestamente juntas, más o menos al mismo tiempo y en la misma zona. De hecho, algunos especialistas dijeron que en el bosque nuboso las temperaturas eran frescas en esa época del año, o lo suficientemente frías como para no mostrar esta etapa tardía de descomposición, tan pronto después de la muerte. Los restos más altos de las víctimas se encontraron a unos 700 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cabecera de la serpiente. El lugar está en el bosque nuboso superior, a diferencia de la selva baja, como se pensaba anteriormente. En esa elevación, las temperaturas son frescas, las tasas promedio de descomposición son relativamente lentas, y los grandes carnívoros son poco comunes aquí. Durante la primera semana de abril del 2014, los ríos eran bastante poco profundos, y aún no fluían demasiado rápido. Había estado excepcionalmente seco en ese momento, y la temporada de lluvias aún no había comenzado. Pero esto no es representativo de la semana en que Chris y Lisanne desaparecieron. Sin embargo, la posición oficial más escuchada es que las chicas fueron arrastradas hasta la muerte en el río Culebre, luego de un inexplicable accidente de caminata simultánea.
A este misterio se suma que algunos de los restos óseos se encontraron a solo varios kilómetros de las rocas secas del río y el puente de cable donde algunos investigadores creen que se tomaron las fotos nocturnas. Pero otros dicen que es muy poco probable que dos cuerpos humanos adultos jóvenes se rompan tan mal después de un tramo tan corto de distancia en un río que no fluye muy rápido. Además, podemos suponer que si se cayeron al río y perdieron la vida, entonces uno no puede seguir diciendo que este río fue lo suficientemente fuerte como para destrozar sus cuerpos. Pero también permitió que la mochila de Lisanne permaneciera casi ilesa y a menudo tenía contenido delicado, en su mayor parte intacto. Ni siquiera las gafas de sol o la cámara digital habían sufrido un rasguño. El río Serpiente es ventoso, de flujo relativamente lento, salpicado de rocas y bastante poco profundo, especialmente fuera de la temporada de lluvias. A principios de abril, cuando las chicas desaparecieron, había estado seco durante mucho tiempo y el río se movía lentamente. Aquí les muestro este video del río local, cuando el río va muy rápido, pero esto está claramente rodado en la temporada de lluvias intensas. Mientras que en la primera semana de abril, el río fluía aún más lento de lo habitual para esta época del año debido a una sequía, con mucho menos contenido de agua. La conclusión de Versailles Pitti, sin explicación y sin más detalles, fue que las chicas fueron arrastradas por el río hasta que perdieron la vida. Por lo tanto, no es una explicación satisfactoria del estado fragmentado y disperso de los cuerpos, ni tampoco de la ausencia de la mayoría del resto de los esqueletos. Un local de Boquete escribió esto en un foro en ese momento. El 2 de julio de 2014, hay que tener en cuenta que hace 2 meses hubo una fuerte sequía en la zona, que afectó los niveles de agua en toda la cordillera de Talamanca. Aquí mismo podemos ver que este río está pequeño, sinuoso y lleno de rocas. Es bastante imposible que arrastrara los cuerpos enteros, para que no fueran vistos nunca más. Además, los huesos fragmentados del pie de Lisanne se rompieron en 3 lugares, por lo que es difícil imaginar que haya caminado muchas millas con este tipo de lesión. Ella también tenía pirostitis, inflamación de su pie. No está claro por qué exactamente el hueso del pie de Lisanne se rompió en el tobillo de la forma en que lo hizo, sin signos de dientes, herramientas o daños, ni siquiera sangre, pero algo debe haber roto su pie. Carl Weil, quien también fue supervisor del laboratorio de cadáveres, investigó el caso y afirmó que la mayoría de las víctimas que se ahogan o las que se caen generalmente se encuentran de una pieza río abajo. Afirmó que generalmente la mayoría de las víctimas que se ahogan o que caen en el río se encuentran río abajo. Algunos ni siquiera llegan tan lejos y quedan atrapados entre rocas o arbustos a lo largo del agua, a veces permaneciendo allí en una sola pieza hasta más de un año después. Quiere decir que el cuerpo no se rompe en todo este año, como lo llegaron a hacer los huesos de Lisanne o de Chris. Después de 2 meses, el hueso no debe estar sin carne, sino cubierto con cantidades significativas de carne, a menos que, por supuesto, haya intervención humana, lo cual posiblemente podría apuntar a un juego sucio en este caso. También leí que tal vez la bota protegió los huesos del pie mientras el resto del cuerpo y la pierna se descomponían rápidamente, y que esto de alguna manera pudo haber permitido que el hueso del pie se rompiera en el tobillo de forma natural. No sé si esta es una explicación científica sólida para ser honesta, y aún no explicaría el hallazgo de la bola de piel en un estado temprano de descomposición, 5 meses después. Los restos óseos de Chris y Lisanne no se encontraron muy lejos de Alto Romero, que se encuentra a una altura de aproximadamente 800 metros. Si se supone que debemos creer que las chicas perdieron la vida en diferentes momentos y una murió en la caída de un río, mientras que la otra siguió adelante, ¿cómo terminaron sus restos en el mismo lugar? Además, para que se hayan encontrado 2 huesos de diferentes partes del cuerpo de 2 personas diferentes, prácticamente todos en tierra y solo a cierta distancia entre sí, hace poco probable que ambas chicas perdieran la vida en el río. También es poco probable que una de las 2 perdiera la vida días antes que la otra se quedara atrás en un desfiladero o en un barranco mientras la otra seguía adelante. Sin embargo, misteriosamente, los restos óseos de ambas chicas terminaron uno cerca del otro, a 14 horas caminando al norte de los puentes del cable en el río, y quizá sus huesos fueron esparcidos allí por otra persona a propósito. Y ahora hablemos con un poco más de detalles de la bola de piel que se encontró de Lisanne.
A fines de agosto de 2014, se encontraron más restos de Lisanne, un trozo de piel enrollado del tamaño de una pelota. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, pero aquí les detallo información más importante. Una especialista forense examinó el trozo de piel y resultó pertenecer a Lisanne, un trozo de tejido blando y alargado que apenas muestra signos de descomposición, en las inmediaciones de un hueso de tibia y fémur de Lisanne Fron. Tanto esos dos fragmentos de hueso como el trozo de piel enrollado se encontraron varios meses después de que se encontrara el pie de Lisanne en junio. El artículo no revela quién trajo la piel, pero varias fuentes dijeron que fue el guía turístico nuevamente. Previamente, esta misma forense ya había analizado otras evidencias óseas que fueron encontradas por habitantes de Alto Romero, a orillas del río Culebre, en la provincia de Bocas del Toro, sitio ubicado a 12 horas a pie del pianista. El científico recibió ahora un sobre que contenía una masa enrollada de piel. En el mismo sobre se colocaron el fémur, un hueso largo y un hueso más corto, similar a una tibia, todos también de Lisanne. Los tres fueron encontrados el 29 de agosto de 2014. Este paquete fue enviado por la Procuraduría de David y contenía una breve nota, cuyas instrucciones se resumían en una línea. Estos restos fueron encontrados a orillas del río Culebre y se envían para su análisis. La nota tenía la firma de Versailles Pitti. Al instante el forense y el periodista establecen que el documento carece de una descripción detallada de la cadena de custodia, información requerida en casos de procesos controlados que buscan preservar la evidencia. Los datos deberían haber incluido dónde se ubicaron y encontraron exactamente las pruebas, fijación, recolección, empaque y traslado de la escena, pero nada de toda esta información fue proporcionada por Versailles Pitti. Coriat, la nueva forense, también se preguntó en voz alta cómo aquellos que encontraron y recolectaron los huesos podrían haber encontrado este pequeño trozo de piel del tamaño de una pelota. ¿Cómo podían siquiera saber que la pelota cubierta de tierra era parte de la evidencia? Adelita Coriat también destacó en una entrevista que tanto Enrique Arrocha, abogado de la familia, como Octavio Calderón, uno de los criminólogos consultados por la Estrella de Panamá, sostienen que Cris y Lisanne fueron asesinadas. El laboratorio donde se analizaron las pruebas pertenece al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, único sitio en el país de Panamá que realiza este tipo de análisis. El forense quedó sorprendido por el estado de la bola de piel enrollada, debido a las opciones de traducción. También puede definirla como una masa de piel, o cualquier palabra similar que quiera darle, pero esta piel se encontró separada de los huesos, cuando desplegó el alargado trozo de piel de Lisanne, de unos 30 centímetros de largo. También tomó varias muestras antes de iniciar el procedimiento. Notó que el tejido de la piel no era uniforme. La parte más ancha medía entre 8 y 15 centímetros de ancho, mientras que los otros lados solo alcanzaban los 3 centímetros. Los exámenes confirmaron que la piel provenía de la espinilla, la tibia, como lo había comentado antes, de la pierna de Lisanne también. Recuerdan que también de aquí encontraron un hueso de Cris. Esto es muy extraño. Como escribió Coriat, el forense de Panamá de la bola o masa de carne donde se encontró, probablemente aún ahí, yace el resto del cuerpo, y aseguró que ese trozo de piel era hoy parte del conjunto de pruebas de un posible homicidio. La piel tenía manchas circulares negras. Esto indica al forense que el cuerpo permanece o permaneció en un espacio húmedo, a la sombra, a bajas temperaturas. Entonces el patólogo forense manifestó que tiene la impresión de que el trozo de piel encontrado había sido enterrado bajo tierra, y se preguntó cómo esta pieza de piel, inicialmente parecida a una bola, podría haber sido reconocida por las personas que la encontraron como tejido piel humana. La piel aún no se había descompuesto y por lo tanto no emitía olor, lo que en sí mismo también es extraño, ya que lo primero que normalmente debería comenzar a descomponerse son los tejidos blandos, incluida la piel. Tal vez un tercero almacenó los pocos huesos y tejidos blandos de Lisanne en otro lugar, frescos y protegidos, y luego los colocó en el bosque de la jungla mucho más tarde. Una teoría muy interesante con lo que el forense explicó del caso del 8 de abril. Creo que puede ser que una o ambas chicas ya estaban muertas.
Las fotos de la noche fueron tomadas por el tercero mientras enterraba a la chica. No tenía una luz y usó el flash de la cámara para iluminar el área. Puede que usara el flash y viera la cámara para no dañar sus ojos con el flash. Eso quizá explicaría por qué había una gran cantidad de fotos inicialmente y luego se volvieron cada vez menos frecuentes. Al principio necesitaba luz para encontrar un lugar adecuado y cavar el perímetro del hoyo. Una vez que se estableciera el perímetro y hubiera bajado un pie más o menos, no necesitaría iluminar continuamente el área para terminar su trabajo. Tal vez planeó enterrar la mochila junto con las chicas y cambió de opinión, decidiendo conservarla como un recuerdo o vender los aparatos electrónicos por dinero. Esta foto lo tenía en la toma o mostraba a una de las chicas claramente sin vida. Después de varios meses, cuando la investigación no se acertó, colocó la mochila en un área poblada para asegurarse de que se encontrara, y también exhumó parcialmente los cuerpos, extrajo algunos huesos y los dispersó en áreas pobladas para asegurarse de que cuando alguien los encontrara, las chicas fueran declaradas sin vida y dejaran de investigar. Ahora ese guía que estuvo ayudando es un poco extraño a mi parecer. Voy a tratar de hablar de esto más adelante si me queda tiempo, ya que el caso está muy extenso. Bueno, en realidad, el guía contribuyó en gran parte de la búsqueda. ¿A qué se debe esto? ¿Y por qué a veces él solo, y no con las autoridades o los padres de las chicas? Esta evidencia pudo ensuciarse con manos de otras personas. Se puede ver cómo en realidad él ayudó mucho y se sintió mal por las chicas, o quizá era algo que quería ocultar. No estoy segura de nada de ello, pero en realidad no deja de verse muy extraño. Alguien que contrató a un analista del tarot en un foro de alguien que se dedicó al caso, le envió especialmente contenido importante de este caso y le pidió que lo analizara con las cartas del tarot. Los siguientes son sus análisis y puntos de vista de la persona que hizo el tarot. Desde la perspectiva del perro esquimal azul, veo lo que sucedió antes de que las chicas subieron a la montaña, agregó el medium, y continuó diciendo en su análisis. La chica rubia una vez tuvo una relación con un joven local, y las dos parecían tener sentimientos entre ellos, y la reunión del guía turístico con la letra F obviamente mintió. Cuando la anfitriona M, Miriam, quien le rentaba el cuarto a las chicas, ella tenía algún tipo de conspiración contra las dos chicas. Inmediatamente se puso en contacto con un pandillero local. Están tratando de hacerles algo a las chicas. Debido a la confianza de las dos chicas en Miriam, esto permitió que Miriam, la dueña del hotel, derrotara a las chicas inocentes al nivel de conspiración, porque ella es la principal quien planificó este incidente. Y el medium que hizo este análisis continuó diciendo en el momento en que vio todas estas cosas. Recuerden que esto según con las cartas del tarot, que casi terminó de decir lo que él contó. Después continuó agregando. Los perros esquimales la siguieron montaña arriba y vieron a las chicas escalar el sendero del pianista y entrar en otros senderos salvajes. Y allí conocieron al guía turístico F. Y el guía turístico F los llevó a conocer a varios otros jóvenes locales. Las dos chicas estaban muy felices y se encontraron un lugar para nadar. Durante este periodo, un joven local quiere una relación física con las dos chicas. Las dos chicas expresaron su severa negativa, lo que resultó en un conflicto. El hombre del lugar tenía un corazón asesino. Entonces el conflicto escaló. Las chicas huyeron sin ropa, pero al poco tiempo fueron capturadas por varios lugareños y arrojadas por el cañón. Sin embargo, las dos chicas no perdieron la vida en el acto. Estaban gravemente heridas y después fueron asesinadas por el guía local, el guía turístico de la letra F, y la chica Miriam y el guía turístico se encontraban en el lugar después de los hechos. Después de que las dos chicas perdieron la vida, los criminales se enfurecieron y profanaron los cuerpos de las chicas. Hay una imagen de una foto grupal, así que debe eliminarse. Para ser honesto, cuando vi estos análisis narrados por el medium o la persona que sabe ver el pasado, se me puso la piel de gallina. No sé ustedes qué piensan acerca de este tarot, de que haya tirado las cartas y haya dicho esta versión. Igual puede que sea mentira, pero se escucha como muy cerca de la realidad. Pero ustedes tienen la última palabra. Ya saben que esto pues solamente es una tirada de cartas. Y pues muchas veces los mediums solamente piden dinero, pues para quitar dinero sin hacer un buen trabajo.
Ahora hablaremos de por qué este caso puede estar involucrado en un juego sucio o ser el resultado de un crimen.